Saludos y bienvenidos a un nuevo programa de Parada a Raya, este espacio televisivo dedicado al animal más bello del mundo, al caballo. Una semana más volvemos aquí con todos ustedes para traeros nuevos contenidos, nuevos programas donde aprender un poquito más sobre la disciplina más bonita del mundo. Recta final, estamos a la vuelta de la esquina. Hoy en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre tienen cita nuestros menores. Ellos estarán corriendo allí el Campeonato de España de Menores 2024. Desde aquí le mandamos la mayor suerte del mundo a todos ellos. Increíble sacrificio que han hecho estos jóvenes jinetes, que serán los jinetes futuros del día de mañana, para poder estar hoy a la altura en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre en Jerez de la Frontera. La semana próxima tendremos la cita esperada por todos ustedes, la cita más importante de la temporada, el Campeonato de España Absoluto. Allí os esperamos a todos para pasar un bonito fin de semana. Así que, sin más dilaciones, aquí comienza un nuevo programa de Parada a Raya. En el programa de hoy conoceremos un poco más a Rafael Arcos González, que se proclamaba campeón de Andalucía de doma vaquera en Gines en el mes de agosto. Comenzamos saludando a Rafael, hablando un poco de la situación actual de la temporada, de cómo ha rodado a sus caballos y de todo lo que está por llegar. Lo veremos montando y comentaremos la Reprise Gran Premio que realizó junto a Garabato. En la sección semanal que nos ofrece Kobe Bolger hablaremos del uso correcto de las carretillas en nuestras cuadras. En el pasado mes de agosto se disputaba en la localidad de Gines el Campeonato de Andalucía Absoluto 2024. Increíble el fin de semana que pasamos allí junto a los mejores jinetes del momento que están compitiendo en el circuito de doma vaquera. Como lo prometido es deuda, hoy nos trasladamos hasta Umbrete, concretamente al picadero de Rafael Arcos González. Aquí pasaremos una jornada donde él nos contará sus vivencias y sus inquietudes, todo lo que vivió durante ese fin de semana donde se proclamó campeón de Andalucía Absoluto junto a Garabato. No se pierdan detalle de todo lo que tiene que ofrecernos este gran jinete en el día de hoy. Hace unos meses veíamos un resumen de lo que sucedió en el 46º Campeonato de Andalucía Absoluto de doma vaquera, donde se proclamaba campeón Rafael Arcos González, montando a Garabato, en Gines, Sevilla. Por ello, hoy pasamos un día junto a Rafael Arcos en su picadero, donde pasa muchas horas junto a sus caballos y sus alumnos. Desde aquí darle las gracias una vez más a esta casa que siempre nos recibe con las puertas abiertas. Seguro que los aficionados también agradecen esa disposición. Rafael, buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí liado la faena diaria. Bueno, pues aquí venimos como lo prometido de deuda para todos nuestros aficionados y como tú bien sabes, o tienes el privilegio de poder saber, quien gane alguna de las competiciones grandes de la temporada, pues venimos a pasar una jornada junto a él para comentar un poco esa vivencia, esas inquietudes que habéis tenido durante el campeonato, un campeonato diferente quizás, ¿no? Pero un campeonato donde se alzaba con el título Garabato, un caballo que tú has apostado muy fuertemente por él, ¿no? Bueno, pues la verdad que sí, como todo el mundo sabe, bueno, es el caballo que regalé en sus días a mi niño y bueno, pues es un caballo que creo que tiene un corazón enorme, que quizá supla con el corazón que tiene otras dificultades que tiene, que a lo mejor no es un caballo con un físico tan deportivo ni nada, pero la verdad que bueno, que yo sé que tiene dentro un fondo enorme y que bueno, que todavía da más y que este año, si Dios quiere, no pasa nada, pues ya retiraremos y lo dejaremos para que disfrute el pequeño de la casa con él. Rafael, ¿cómo ha ido la temporada? Dame un balance de la temporada. Bueno, pues la verdad que yo no me puedo quejar, creo que tengo dos caballos a un nivel muy bueno. Tenemos a Garabato por un lado y Catavino por otro lado, que es un caballo súper joven que tiene poquísimos concursos y creo que ha hecho una temporada que va ascendentemente todo el tiempo y en el último concurso me ha gustado en todo y cada vez más y la verdad que súper contento. Y bueno, la temporada, como todos estamos viendo, es un poco rara, hay un poco de menos ganas de apuntarse a los concursos con tanta prisa, no sé, quizás tenemos una transición, no lo sé. Pero bueno, siempre con un nivel de doma increíble, de equitación y bueno, la verdad que un ambiente bueno entre los compañeros y de categoría. Y bueno, pues a ver qué pasa con el final de la temporada. Rafa, ¿qué crees que puede estar pasando para que la temporada sea más fría?
nosotros también lo hemos vivido como comité organizador, hemos visto que ha costado muchísimo trabajo llenar algunos concursos, incluso llegar a 20 jinetes, que antes se llenaban los concursos en 1 minuto y medio. ¿Qué crees tú que está influyendo un poco para que los jinetes decidan coger los puntos y luego después parar a sus caballos? Yo creo que la cosa está en las dificultades, es que cada vez tenemos más dificultades, los jinetes por mediación de la federación nos ponen las cosas más difíciles y la gente pues se piensa las cosas porque, como hemos estado viendo en los concursos de este año, había 7, 8 eliminados en cada concurso, en concursos de 20 caballos, 7, 8 caballos eliminados, la verdad que eso no es fácil. Entonces la criatura que dependa de un suerecito de 1.000 euros al mes y tenga que apuntar un caballo en un concurso y a otro, la verdad que no es fácil, porque claro, tú tienes tu punto cogido y ahora en la puerta eliminado, y otro eliminado, y cada vez que va a un concurso es un gasto enorme, y los premios ya sabemos que son pequeños, bueno, y los premios, los 10 o 12 que entren a recoger premios, pero la criatura que del 15 o 16 y ese 0 premio, y a otro concurso porque le falta un punto porque la han eliminado por artículo 12, y a otro concurso más, y entonces los jinetes pues se enfrían y se asustan un poco de, hombre, que es un gasto enorme. Y se cansan también, ¿no? Creo que se cansan también de sentirse, yo te voy a hablar desde mi perspectiva, y yo gracias a Dios, la verdad que no puedo quejarme mucho en ese aspecto, pero te sientes como, a veces, está fea la palabra, pero como un poco un delincuente, ¿no? Cuando llegas allí te rebuscan tantas cosas y te quieren mirar y te prohíben tanto. El otro día llegamos, bueno, han dicho que ahora hay que forrar con late, vale, pues el otro día en un concurso un chaval porque llevaba un asiento forrado con late y el otro limpio, sin nada, pues le dijeron que eso no puede hacer, claro, tenía que llevar o los dos asientos forrados, o ni eso dónde lo pone. Esas cosas donde se están viendo. Si mi caballo necesita un poquito de comodidad en un lado para que se apoye más que en el otro, también me va a decir dónde tengo que poner el forro. Ya no qué tipo de forro, sino también cuánto forro y en qué lado, y bueno, es que son montones de bueno, ya sabemos la otra cosa, la pista de calentamiento, los concursos grandes, las finales, es que estas cosas no las sabe la mayoría de la gente, pero te clasificas para la final de un campeonato de Andalucía o de un campeonato de España y tiene una hora que pone el comité organizador o el delegado federativo, perdón, para entrenar tu caballo. O sea, a lo mejor, imagínate que el concurso empieza a las 12 de mediodía y te ponen de 10 a 11 y media para entrenar. Que tienes que compartir. Que tienes que compartir la pista con 4, como máximo 4, ¿vale? Y ahora, bueno, y los demás, cuando entren 4 a la pista, si yo quiero estar entrenando 1 hora y media o 2 horas, los otros no pueden entrar, el quinto no puede entrar hasta que salga uno de los 4 que hay dentro. Muchísimas cosas, que eso echa muchísimo el freno a mano, y lógicamente eso se nota en el ambiente y el público pues se retiene y se va alejando y se enfada un poquito, entre comillas, de ver que quizá la vaquera pues esté distorsionando un poco en ese aspecto, ¿no? Vamos a aprender de la doma y el método que este jinete utiliza a diario con sus caballos. Su palmarés lo avala. Disfruten de este agradable día junto a Rafael Arcos. Para comenzar nos monta a Gallo, un joven caballo de 7 años de edad, luso árabe, con el hierro de Diego Ventura. Un caballo al que Rafael le exige mucho cada día, con un potencial enorme. Nos explica la doma que utiliza a diario con este caballo. Pues aquí estamos montados en Gallo, Gallito, como lo llamamos aquí en casa, y nos acabamos de montar, y bueno, ahora mismo pues mi manera de montarlo en frío, pues le voy haciendo medias paradas continuamente al paso, lo pongo en la manita, alargo el paso, lo suelto, lo cojo, ¿vale? Que vaya poniendo su línea superior flexible, larga, corta, en fin, que tenga 0 tensión. La tensión no vale para nada. Esto es un tipo de caballo que por sus orígenes y por lo que viene de líneas de toreo, pues es súper eléctrico. Entonces, lo que tratamos siempre es de tenerlo calmado, largo, porque el corto no le cuesta trabajo ponerse. Él le ha costado mucho más trabajo hacer esto, bajar cuello, ponerse largo, que el movimiento sea lento. A la reunión. La reunión es una cosa que él ha tenido de siempre de serie, porque son caballos hechos y fabricados y criados para eso, para la actividad y la energía constante y ser capaz de desenvolverse en espacios cortos. Y bueno, pues entonces yo, como eso lo trae de serie, le trabajo totalmente lo contrario, el ponerlo largo, lento. Como ya veis cómo pasa por el lomo, cómo estira su cuello. Intención en la rienda. Y a esto pues le voy intercalando poco a poco, que vaya poniéndose en la mano y vaya adquiriendo una posición
mucho más enérgica, ahí, más cuesta arriba, sin que cambie de actitud, lógicamente. Lo difícil de esto es que cuando el jinete intervenga, afecte lo menos posible al paso de los posteriores por el dorso, ¿no? Ahora poco a poco lo ponemos en la mano. Todo este proceso, claro, esto es aburrido, entre comillas, yo cada vez lo disfruto más. Yo antes pues solo me hacía feliz pegar vueltas sobre las piernas y cambios de pie. Ahora hay muchísimas cosas que me hacen sentirme más jinete que eso, como poner un caballo flexible, recto, permeable, ¿vale? Que pase, que lo cerremos ahí, el caballo siga con esa actitud, relajación, la boca suelta, la boca cerrada, pero con la mandíbula descontraída, recto, que al final creo que es lo más difícil de la equitación, conseguir la rectitud, ¿vale? Que un caballo vaya recto y no vaya aquí, que vaya en una línea recta y no vaya aquí, ni vaya aquí, ni tenga que ir con el cuello para afuera ni para adentro. Al final, durante la equitación, lógicamente, durante el entrenamiento y durante la doma, pues vamos utilizando, yo utilizo muchísimo las contraincurvaciones, los cambios de posición de la nuca, de bajar el cuello, subirlo, pero todo para conseguir un equilibrio y una rectitud. O sea, que realmente, ¿qué es un caballo recto? La gente piensa que lleve el cuello recto. No, un caballo recto es que los posteriores pisen en la misma línea que los anteriores. Es decir, el pie derecho pise en la misma línea que la mano derecha y el pie izquierdo en la misma línea que la mano izquierda. Si para conseguir eso al principio hay que poner el cuello un poco para adentro, para afuera, contraincurvado, o para adentro, o bajarlo, subir, lo que haga falta para conseguir eso, que los pies pisen en la misma línea. Una vez que ya tenemos eso controlado, el cuerpo controlado desde la cruz hasta la cola, pues ya el cuello es fácil ponerlo recto porque tenemos la rienda, entonces es fácil de manejar. Yo utilizo mucho, no a forma de competición de doma clásica ni de alta escuela, pero utilizo muchísimo el piafé, ¿vale? No tiene que ser un piafé perfecto, simplemente lo utilizo por el sencillo hecho de que aprendan a descender la cadera y a coger actividad sin necesidad de correr. Entonces, ahí buscamos actividad, ponen los pies debajo, sube la cruz y paso otra vez. Eso, y paso otra vez. La verdad que está difícil, es que hoy hay mucho nivel, mucho caballo bueno, mucho caballo cerca uno del otro y el jinete pierde sobre todo la ilusión cuando yo ya sabes que empecé hace muchos años, este es mi 20 aniversario desde que fui la primera vez campeón de España, antes ya competía, pero 20 veces de 20 años de mi primer campeonato de España y a mí lo que me ha cansado siempre y lo que menos me ha gustado es cuando tú tienes en un ejercicio o con un caballo en cierto ejercicio problemas y tienes una nota baja, ¿vale? Tú trabajas para arreglar esos ejercicios y tú ves que cuando suben esos ejercicios mejoran, la nota de esos ejercicios sigue en el mismo lugar. O tu media sigue en el mismo lugar, es imposible, ¿no? Eso es cuando tú tienes ejercicios de 6, 6,5, o 5, 5,5 y tú los mejores, tú sabes que has mejorado y todo el mundo ve que has mejorado y tú llegas al concurso y llegas sacando un 69, un 70, dices tú, a mí me han escalonado en una posición vale, que antes me la tragaba, pero es que ahora me cuesta trabajo entender porque yo antes estaba aquí con muchísimas más complicaciones y ahora que tengo muchas cosas a arreglar, mi caballo sigue en la misma posición y en los mismos puntos y eso frena mucho. ¿Qué pasa? Que yo qué sé, eso habría que mirarlo y yo creo que todo el problema no va a estar en los jinetes, ¿no? Que todo el problema habrá que mirar también y yo qué sé, yo creo que hay que ser un poco más estricto. Estoy hablando a lo mejor de más, no lo sé, pero creo que hay que hacer un poco, igual que son más estrictos con nosotros cada vez en la equitación, porque cada vez hay más nivel y es lógico, gracias a eso estamos avanzando. Pero como no veo yo que haya ser tan estricto con los jueces a lo mejor, entonces se duermen, se relajan y que viniera gente apretando las clavijas por detrás de jueces y que hubiera un baremo donde los jueces se pusieran, como hacen a nosotros, también en un escalafón, con un ranking, exactamente, y lo analizaran, y ellos se pondrían las pilas, porque no digo que no tengan capacidad para hacerlo, pero sí es verdad que están muy tranquilos, no hay nadie que le diga, que le dé un tironcito de oreja y le diga, hombre, este caballo se te ha ido 5 veces, en los últimos 5 concursos este caballo, usted le ha puesto un 10% menos que los demás jueces. Un 10%. Quizás la pata que esté un poquito más floja de la doma vaquera, porque hemos evolucionado en caballo, hemos evolucionado en jinete, hemos evolucionado en pistas, en comités organizadores,
¿Puede ser la patita que le falte ahí, ese achuchoncito para que la disciplina siga con ese auge? Yo me atrevería a decir que sin duda. Ya sabes que yo nunca he tenido pelo en la lengua, las cosas se dicen bien, con educación y no pasa nada. Y yo creo que lo más flojo ahora mismo del sector son los jueces. Seguro, sin lugar a dudas. Bueno, con los años de experiencia también he aprendido muchas cosas. Que hay que montar caballos que te aporten, ¿sabes? Que todo no se puede sacar de dentro a dolor, que sí. Que con el nivel de equitación que hay hoy, los conocimientos y como sea un tío, un jinete habilidoso, pues al final acabas fabricando muchas cosas, pero no podemos vivir de fabricar todo. Los caballos tienen que aportar también, entonces cada vez hay que ir buscando caballos que te ayuden, que te aporten más, para que el proceso de la doma sea más fácil y sea divertido. No sea divertido solo el final, cuando ya los caballos están haciéndolo todo, sino el proceso es lo que hay que disfrutar. Cuando un caballo está empezando a pedirle sus primeros gestos de todo, de lo que sea, de una pirueta, de un cambio, que el caballo aporte, entonces será mucho más fácil todo y entenderá mucho más las cosas. Lógicamente fácil no va a ser, porque fácil en esto no hay nada, en la equitación, pero sí que ayudaría mucho. Lo mismo que hemos hecho en el paso, con el piafé, pues yo me gusta llevarlo también a los trotes, a galopes, en todo. Y aquí, como estáis viendo, pues estamos en un trote relajado, pasando, ahí no hay tensión ninguna, como veis, y poco a poco, cuando yo lo pongo en la mano, ¡hop!, ahí, ¿veis? La actividad que es capaz de coger cuando le presiono y le busco la energía. ¡Hop!, eso es. Al final no es que yo quiera hacer un pasar de mañana para nada, porque no es a lo que me dedico, pero todas esas cosas hace que vaya viendo pues un feeling, un entendimiento entre el caballo y nosotros que somos dueños de su mente, porque él no sabe en qué momento o lo vas a poner largo o le vas a pedir una reunión y tiene que aceptar todo eso, ya sea el ponerlo suelto y largo o la reunión, tiene que estar dispuesto y aceptarlo con humildad y con tranquilidad. Los caballos que son un poco flojos hay que montarlos más activos y buscando que aporten lo que no hay, lo que ellos no tienen. Igual con todo. Pirueta. Oh. Y volvemos, ahí está. Eso, con una pirueta suave, haciendo que el caballo no podemos llegar ahí en el primer momento de calentamiento, querer sentar los pies y pegar un estrujón. Entonces, tenemos que pedir todos los ejercicios en varias escalas. Más suave, más abierta la pirueta, más cerrada. Si lo veo bueno, voy cerrando. Si cuando lo cierro veo que pierdo fluidez, vuelvo a abrir la pirueta. Si cuando veo que al volver a abrir la pirueta se me cae la espalda, vuelvo a reunir y a sentarlo. Tenemos que ir jugando, por eso hay una parte que a los jinetes cuesta mucho trabajo enseñársela, que es la capacidad de tener la sensibilidad de cuándo hay que aplicar y qué hay que aplicar en cada momento. Eres uno de los jinetes más laureados del circuito de doma vaquera, uno de los jinetes que muchísimos aficionados se miran en tu espejo para hacer su doma vaquera. Sin embargo, siempre vemos que cuando terminamos de subir una reprise, o sea de campeón de Andalucía, o sea de campeón de algún tipo de concurso, o de campeonato de España, quizás salen a reflejar mucha gente que quizás está en contra de tu doma, ¿no?, o de tu forma de montar. Bueno, yo creo que para gusto los colores, ¿no? Y tiene que haber de todo. Y a mí eso me hace más fuerte, ¿sabes? A mí el que haya gente que... ¿Por qué? Pero bueno, hay gente a las que se puede escuchar y otras a las que no, porque hay gente que es porque no me cae bien el tío, y eso dices tú, ahora, si a mí me da una persona unos motivos concretos, y digo, este sabe lo que está diciendo, y esto me viene a mí bien porque es verdad, esto hay que arreglarlo, esto aquí no está bien, o esto... Yo soy una persona, ¿sabe?, abierto a escuchar todo lo que sea constructivo. ¿Vale? Una crítica puede ser negativa pero constructiva, o sea, puede ser, pues esto no me ha gustado y es negativa, pero es verdad que te está diciendo que, bueno, pues aquí hay que arreglar. Yo sé, partiendo de la base, que yo me considero lo suficientemente inteligente como para saber cuando salgo de un concurso dónde he fallado, dónde no, dónde me ha gustado, si me ha gustado más o menos que otros días. Eso, autocrítico. Exacto. Es que si no, es imposible tener 9 campeonatos de Andalucía, pero que no tengo 9 campeonatos de Andalucía en 3 años, es que tengo 9 campeonatos de Andalucía en 20 años. Me han jugado jueces que ya no están,
¿sabes? A Joaquín Olivera, Enrique Cabeza, muchísimos de los que faltan. He competido con muchos jinetes de los que están y de los que ya no están también. Entonces yo he vivido, tengo la suerte, creo que a día de hoy, de los pocos, creo que habemos 2 o 3 que he vivido el transcurso de la doma vaquera. Apoyo. A mí me gusta coger el ángulo desde una media vuelta aquí redondo, ahí. Le voy dando ya la forma antes del apoyo, ahí está. ¿Qué quiero obtener después en el apoyo? Y ahora habría mucha gente que dice, ¿es que no hacen curva? Bueno, no hacen curva porque yo estoy pidiendo eso, concretamente. Ahora, cuando es capaz de eso, pues ahora vamos a pedir uno más incurvado. Ahora aquí sostenemos, reunimos más con la rienda de fuera. Ahí. Y que se incurve más no implica que haga esto y meta la grupa y el pie deja de estar debajo nuestra, está en el lateral, ahí no vale un pie para nada, porque el pie interior es el que tiene que catapultar el peso del caballo. El pie interior es el que tiene que catapultar el peso del caballo hacia arriba y hacia adelante. Entonces, mientras más debajo lo tengamos, mientras más debajo de la cincha, más va a empujar la cruz hacia arriba. Entonces, nosotros podemos tener un caballo doblado por la costilla y con una incurvación justa en el cuello, justa, no más, pero el pie debajo de la cincha siempre. Ahí, ahí, eso es. Tampoco valdría esto, aquí demasiado atravesado, porque el pie salía afuera, pero por el otro lado, saldría por el otro lado. Entonces hay que colocar, lo importante es una buena colocación. El motor está aquí detrás, y el motor hay que colocarlo justo debajo del caballo, para que el motor empuje hacia adelante, y empuje siempre su peso hacia adelante, la masa. Si el motor está tanto a izquierda excesivamente como a derecha, ahí no nos valdría de nada. Bueno, ahora después de tener un apoyo, después de tener el apoyo bien conseguido, ¿vale? Pues ahora vendría el apoyo con contracambio, que ahora basaríamos nuestra atención en el contracambio. Entonces, larguito, ¿vale? Y ahora tendríamos que posicionar el caballo para hacer el apoyo a la izquierda. Entonces, tendría que pasar la cadera ahí. Y cuando estaría colocado empezaríamos el otro apoyo. Lógicamente, este cambio de posición, hay una equivocación con él, para mi gusto, muy grande en la competición. Que igual que cuando hay una media vuelta al paso, preparar, lo castigan, también un contracambio se puede preparar. El entrenamiento, el contracambio, en el entrenamiento, sí que haríamos esto. Ya está preparado para el siguiente apoyo, ahí. Pero hemos tomado unos 7, 8 o 10 trancos en el contracambio. Lo ideal sería, igual que una media vuelta al galope, igual que una media vuelta al paso, que esa preparación fuera desapareciendo. Lo ideal sería que en un tranco o 2 el caballo se cambiara de rienda y cambiara de dirección, antes habiéndose cambiado de posición. Claro, ¿qué pasa? Eso es muy difícil hacerlo en un tranco en 2, pero a menudo se ven caballos compitiendo que necesitan 7, 8 trancos. Entonces, aquí, y en un tranco, ahí. Ahí. Y en un tranco, ahí. Para ti también tiene que crear una responsabilidad de que tú tengas casi el 40 o el 50% de jinetes aquí en casa dando clase, ¿no? Yo creo que eso al final hace que tú tengas que enseñar a los demás lo que tú sabes, ¿no? A mí eso no me pesa. Paco de Lucía decía que, le decían, bueno, Paco, ¿cómo enseñas a tus alumnos todo lo que sabes? Dice, porque al final la guitarra se toca con el corazón, no con las manos. Las manos, digamos, es el canal de comunicación, pero lo que toca es el arma. Y a mí no me importa que a nadie que esté mejor que yo me gane. O sea, es que a mí eso no me importa. Y más si viene aquí, ya ves, si viene aquí por otro punto que te anotas, ¿no? Que dices tú, por lo menos, mira, estaré haciendo las cosas bien. Y esa es otra de las varas de medir en cuanto a lo de las críticas y demás. Yo termino un concurso y hay 20 o 25 personas que te critican, muchísimas más que me dicen, Guillo, enhorabuena, que para acá, que para allá. Yo escucho hasta donde tengo que escuchar, tanto lo bueno como lo malo, porque también sé cuando alguien te alaba más de la cuenta, te dice, no, yo sé dónde he fallado, dónde no, y yo me vengo a mi casa y yo lo que hago el siguiente día es trabajar en lo que no ha estado bien. Y bueno, cuando terminas un concurso el sábado, descansas el domingo un poco,
dándole vuelta a lo que ha pasado, a cómo lo tienes que hacer o qué hay que mejorar. Y el lunes abres tu picadero y hay aquí no sé cuántos jinetes de los que están ahora mismo ahí en el candelero, pues bueno, eso también, ¿sabes? Podrían ir, son libres, pueden ir a donde quieran, ¿sabes? O sea, con su dinero y con su coche y con su cobra un duro. caballo. Exactamente, yo no lo hago, no me lucro de eso porque llegará el día en que me tenga que dedicar a eso porque ya mis piernas y mis manos no me den para poder montar, mi espalda no me aguante. Pero ahora mismo yo disfruto aquí, me monto a la par de ellos, mira, pues yo lo veo así, toca por aquí, toca... Como ya he dicho, este es un caballo joven que está empezando con esos ejercicios y bueno, la verdad que al tener una buena base, un buen entrenamiento de pasarse de una rienda a la otra sin necesidad de cambiar de dirección, porque un caballo puede cambiar de pie, pero no tiene por qué cambiar de dirección, tiene que quedarse ahí en la línea que le mandemos hasta que esté. Y a todo, día tras día, le vamos añadiendo un poquito más de dificultad, un poquito más de ligereza en la atención que tú le exijas y pronto responda, la tolerancia cada vez va siendo menos, desde que tú pides hasta que él reacciona, eso tiene que ir disminuyendo cada vez más, sin llegar a adelantarse. ¿Qué pasa? En el caso que se vuelven a adelantar, vemos muchos caballos que su entrenamiento es ejercicio, esos caballos tienden a adelantarse diariamente, llegando a la mecanización. Eso sería un problema. ¿Qué hacemos? Cuando vemos que en algún momento determinado un caballo se quiere adelantar a las ayudas del jinete, pues volvemos a la base, volveríamos, tanto sea un apoyo como lo que sea, volveríamos a ponerlo aquí, cambiamos de incurvación y seguimos pasando hacia allí. Que no porque le hayamos cambiado la incurvación, él decida cambiar de dirección, no. Podemos cambiar la incurvación, aquí vamos apoyo a la derecha, cambiamos de incurvación y seguimos hacia la derecha, ahí. Cuando yo determine que está bueno, ¿vale? Entonces partiríamos en apoyo a la izquierda. Lo estoy haciendo aquí con la rienda floja, tranquilamente, paso a paso, para que lo veáis claro, ¿vale? Aquí con la rienda suelta, ahí, rienda floja, ahí, ¿veis? Cambio la incurvación, pero no giro hacia la izquierda hasta que yo quiera. Ahora, ahí. Y consiguiendo este control sería lo ideal para que se dome y se adelante y el caballo esté siempre, como tiene que estar un buen guitarrista o un cantador, un medio segundito por detrás para ir escuchando y saber si en algún momento hay que hacer una cosa u otra. Hasta aquí la primera parte de nuestro programa de hoy, donde hemos podido conocer un poco más al actual campeón de Andalucía absoluto de doma vaquera, Rafael Arcos González. No se muevan de sus asientos porque después de la publicidad volveremos con muchísimo más, donde aprenderéis sobre el día a día de Rafael Arcos. No se muevan de sus asientos, os esperamos. Llegamos a una de las sesiones más esperadas por todos ustedes, amantes de los animales, la sesión semanal que nos ofrece Kobi Bolger sobre nutrición y bienestar animal. Gracias, Kobi, por estar una semana más ayudándonos a tener a nuestros caballos para que nos ofrezcan el máximo rendimiento y, por supuesto, para verle toda su belleza. Así que gracias, Kobi, por estar una semana más junto a nosotros, aquí en Parada a Raya. Me pilles limpiando boxes. Porque todos los jinetes que somos un poquito serios no podemos dejar una plasta en un box. Obviamente por la mañana dejamos las cuadras limpias y empezamos el día, pero si podemos dejar las cosas un poquito más limpitos durante el día, es más fácil para el día siguiente. Déjame presentaros a mis dos carretillas. Carretilla número 1 lo usamos únicamente para heces y carretilla número 2 lo usamos únicamente para forraje. ¿Por qué? Me vais a decir, esta es otra tontería de Kobi, otra cosa histérica de las mujeres en la cuadra. Luego creo que vais a estar de acuerdo conmigo. Primer punto, si yo estoy trabajando muchos caballos, pues de vez en cuando entro en un box que tiene alguna plasta que quiero quitar. Importante tener un sitio fácil, porque si es difícil el procedimiento o si tengo heno dentro de la carretilla, no lo voy a hacer. Y eso es, ¿crees que no?, más trabajo. Y queremos reducir el nivel y la cantidad de trabajo en la cuadra, si podemos. Siguiente tema muy importante es que si tengo muchos caballos en la cuadra, puedo tener diferentes parásitos.
Y lo que quiero, encima de todo, es no infectar un caballo con un parásito de otro caballo. Entonces, si tengo la caretilla de heces y la caretilla de heno, el heno no va a ser contaminado con los parásitos de otro caballo. Y hoy en día, con todos los viajes, todos los concursos, todos los intercambios de caballos, los peregrinajes, los caminos, todo lo que estamos haciendo con los caballos, estamos viendo parásitos extraños en las diferentes cuadras. Entonces es súper importante hoy en día no infectar un caballo con otro caballo a nivel parásitos. También esto va por virus y otros tipos de temas y hay que mantener más higiene que lo que teníamos que hacer cuando no teníamos intercambio de caballos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que aquí tengo un caballo, es un potro. Este es un potro de 3 años y le estamos enseñando pues quedar quieto mientras que está atado. Y esto es una maravilla porque un caballo que se puede atar y que se queda tranquilo cuando está con el herrador, cuando está con el veterinario, pues en todo momento es un caballo infinitamente más fácil para manejar. Entonces, si le acostumbramos y le tenemos aquí entretenido, pues está mucho más fácil de manejar. Estamos hablando constantemente de la prevención de úlceras gástricas y reducir las horas de ayunas en las cuadras. ¿Y cómo se hace? Si tú tienes todo listo para dar pequeñas cantidades de forraje, en cualquier momento podemos pues, pasar toda la línea de caballos y ir dando pequeñas cantidades de forraje. Y con solo 250 gramos de fibra ya creamos una pues, barrera protectora en el estómago y esto reduce radicalmente la cantidad de úlceras gástricas que vamos a ver. Entonces, si yo simplemente voy por todos los caballos, aquí rapidito, fácil, lo tengo preparado, ya todos los caballos están encantados de recibir una pequeña cantidad de forraje. ¿Por qué? La organización de la cuadra es tremendamente difícil y mucho trabajo. Una buena organización es la diferencia entre poder llegar a todo el trabajo que tenemos que hacer o simplemente no llegar. Así que, por eso tengo una carretilla dedicada solo y únicamente a limpieza de boxes y otra carretilla dedicada solo y únicamente a tener forraje para reducir la cantidad de trabajo en la cuadra, aumentar el bienestar de los caballos y prevenir úlceras gástricas porque ya puedo dar forraje durante todo el día. Yo soy Kobe Bolger y estamos en Parada a Raya. Tras el consejo de Kobe, Rafael también nos monta a Saudade, otro joven caballo de 6 años de edad, de raza lusitano. Para disfrutar de este magnífico caballo, nos acercamos a un entorno espectacular, cerca del río Guadalquivir, a la finca Villa Carmen. Bueno, aquí estamos ahora montados en otro de los jóvenes del futuro, en este caso de Saudade, que es puro lusitano. Y bueno, este es un caballo en el que tengo un interés especial porque creo que hace mucho tiempo que no me monto en un caballo como este. Me atrevería a decir que quizá no me haya montado nunca, lo que pasa es que todavía, faltándole mucho, está muy verde, pero tiene una destreza y unas cosas que a mí me tienen soñando, a ver si realmente es lo que yo estoy sintiendo y podemos demostrarlo algún día en un cuadrilátero. Pidiendo algunos tranquitos de apoyo. Hemos decidido traerlo aquí un poquito al campo, para quitarlo de la pista y que veáis también, lo veáis en un entorno distinto. Ahora pirueta directa a la mano izquierda.
Es lo que os digo, dado a que todavía le falta mucho camino y está verde, pero hace cosas que otros caballos tendrían que estar mucho más avanzados para hacerla, como por ejemplo el espacio en el que es capaz de hacer una pirueta directa con la tranquilidad que la hace. Rafa, estamos a escaso una semana para el Campeonato de España. Hoy se está corriendo el Campeonato de España de menores, unos jóvenes jinetes que tenemos ahí que vienen arreando súper fuerte con unos pedazos de caballos, dándolo todo. ¿Cómo se encuentran los caballos ya en la recta final, pensando ya en el siguiente fin de semana para correr el campeonato? Bueno, pues la verdad que yo estoy a gusto. Tú sabes que esto es cuestión, lo mismo son animales y pueden ir muy bien y mañana pues no está tan bien porque tienen un mal día o por lo que sea, pero en el entrenamiento vienen muy bien, están muy conmigo, yo creo que he mejorado ciertas cosas o he intentado, por lo menos en casa sí lo estoy sintiendo y haré que ponerlo en práctica ese día, pero la verdad que vienen bien, estoy contento. Rafa, la última semana ya es a darlo todo, ¿no? A exigirle el máximo para que nos den el máximo rendimiento en esos 2 días que tienen que salir a pista, ¿no? Los 10 días antes del campeonato son muy complicados porque se nos va el alma ahí, a donde tú dices, a exigir mucho, a querer apretar tornillos, y los puedes pasar un poco de rosca y ellos dicen, ¿esto qué es? Esto no es mi entrenamiento normal, ¿sabes? Entonces hay que, con los años de experiencia he aprendido un poco a intentar medir. Lógicamente esto es un trabajo no de ahora, de los 10 últimos días, de mucho tiempo, y hay que venir afinando, pero sin volverse loco, y sabe cuándo hay que parar y, hombre, lógicamente hay que buscar el máximo rendimiento, pero el máximo rendimiento muchas veces no se busca apretando demasiado, sino apretando en momentos puntuales y buscando sus ratos de relajación también, y en vez de a lo mejor montarlo hora y media, montarte media horita por la mañana y media hora por la tarde de paseo, en fin, irle cambiando un poco el rollo y mantenerlo con la mente fresca y sin ansiedad. Una de sus virtudes es el potencial que tiene y la capacidad para sostenerse. Y yo suelo alternar mucho el galope firme con el galope trocado, para ir consiguiendo un buen dominio de su mente, sobre todo de su mente. Vamos a hacer un apoyito largo. Ya lo vamos a mantener entrocado hasta que veamos oportuno lo que hablamos, para que él nunca vaya esperando el cambio justo después del apoyo. Cuando lo tengamos, lo alineamos tranquilamente y cuando lo veamos claro, el cambio de pie. Qué importante es tener mente fría en un campeonato, pensar con la cabeza, que para eso la tenemos, es fundamental a la hora de llevar lo mejor posible la competición, ¿no? Mucho, yo ya te digo, llevo muchos años en esto, he pasado de todo, he pasado querer salir al final y dar más de lo que tiene, es un error porque agotas al caballo, vienen los fallos, porque cuando pierdes un poco la razón y para demostrar que tu caballo está muy domado, sale a la final allí a darlo todo, apretar, y muchas veces menos es más, ¿sabes? Enseñar que a lo mejor más bonito o apretar donde hay que apretar y no querer acaparar más de lo que puedes, o en fin, yo que sé, es muy difícil. Entonces, como te digo, según veas, según tú sientas el caballo ese día, según esté la pista. Bien, os voy a mostrar un poquito algunos trancos ya de pirueta. Intentando sostenerlo sin correr, en un espacio muy reducido, fijaros. A una mano y a otra. ¡Oh! Y ahora termina, eso es.
Bueno, ahora voy pidiendo algunos cambios de pie, bien alineados, tranquilos, sin contar trancos entre uno y otro. Ahí, aquí tenemos que tener en cuenta que hay que pedir cambio de pie cuando el caballo esté preparado. No contamos al principio ni a 2 trancos, ni a 3 trancos, ni a 4 trancos. Al principio vamos alineando el caballo y vamos viendo cuando esté perfectamente preparado para afrontar cambio de pie. Cuando esté preparado, un cambio de pie. Bueno, ella está comenzando a pegar alguna serie, incluso hacemos algún círculo, que no le vaya dando importancia al cambio de pie. Cuando somos capaces ya de hacer figuras geométricas cambiando de pie es porque hay un control absoluto. Bueno, pues Rafa, vamos a ver la reprise que realizaste Gran Premio junto a Garabato. Y si te parece la vamos comentando para que todos los aficionados puedan disfrutarla. Aquí vemos que suena la campana en tu vuelta de presentación. Has pedido tu música. He pedido mi música. Donde te vas Salgo, me preparando alineo, exactamente. Muchos jinetes ya lo hacen desde dentro, aprovechan el ángulo, yo intento ponerlo ahí derechito y salir ya desde el centro, derechito, hay otro pesado. Ya te digo que parada, caballo cuadrado, repartiendo el peso en el posterior, nunca en el punto más alto, firme, sin mover ni un pie. Te colocas y arrancas, ¿no? Y empezamos. Bueno, esto es uno de los puntos fuertes de este caballo que, como veis, aparte de ser un caballo súper compacto, que normalmente los caballos tan medianos y tan fuertes suelen ser rígidos, todo lo que está en compacto es poco flexible. Y si veis este caballo cerrado, con la nariz cerrada y cómo es capaz de mover cuerpo, en su musculatura no hay ninguna... Estos son detalles que, bueno, que mucha gente pues, no los valora o no los ve, pero los que montamos a caballo sabemos lo que es. El caballo sea capaz de ir cerrado, pasando los pies y moviendo el cuerpo de esa forma, con el contacto permanente, las dos riendas por igual, doblándose por la pierna, manteniendo un ritmo enérgico. Son muchas cosas que yo le doy mucho valor. Ya sabemos que el paso es coeficiente 3 y el paso no lo podemos valorar solo los 30 metros de paso, hay que valorarlo en toda la reprise, todos los trancos de paso haga la reprise. Es un paso, como veis, súper regular, hay el paso reunido, el caballo se mantiene recto en la misma línea, marcando sus 4 tiempos y vuelve al paso de trabajo en un tranco, aumenta otra vez el ritmo sin correr, sin precipitarse. Fijaros en cada ángulo que coge, simplemente un ángulo para girar, para afrontar el apoyo, cómo se dobla la pierna y lo tenéis, mira la rienda izquierda cómo presiona el cuello. Este es otro de los ejercicios para mi gusto de este caballo potente, los desplazamientos laterales doblados por la pierna, cómo se pasa de una rienda a la otra, el contracambio, la amplitud de la cruzada, porque dice, es que tiene que cruzar el apoyo, sí, pero tiene que cruzar ¿cuánto? Es que este caballo es súper amplio ahí, el apoyo de uno a otro, hace varios apoyos, todos igual, fijaros cómo dobla, nunca adelanta la grupa, siempre dobla por la costilla. Los contracambios, importante mantener el ritmo, mantener la relajación. No hay en un momento que tú ves una rienda en falso ahí colgando que el caballo no la quiere tocar. Hay la entrada a la inversa cerradita, batiendo la mano siempre donde mismo, controlando justo en el centro para partir a la otra. Muchas veces se te pasa la grupa, pero el caballo controlando ahí perfecto. Ahí hemos dado una pirueta y media, esa y salida otra vez por la línea central, utilizando mucho la línea central para vestir el caballo, para que se vea la dificultad del ejercicio. Y ahora hago ese medio giro para ponerme de frente al presidente para poder realizar los costados, no hacerlo de espalda al presidente, que se ven siempre un poco más feos. Ahí veis de nuevo como no avanza nada, doblado por la pierna, como cruza, la parada casi invisible para el contracambio, y ahora igual ahí a la otra mano cruzando, no hay ni una vez que el pie no cruce, otra repetición de contracambio, que no te la exige el reglamento, pero bueno, vamos complicando ahí un poco la reprise para... Y ahí en la diagonal para ir afrontando la media al paso, que si no recuerdo mal en esta, ahí se me durmió un poco, es verdad, esa media vuelta se durmió un poco, pero ahí como veis, larguísima, fluida, ahí saca un poco el pie, mueve un poco el pie en el giro.
Esa mucho mejor. Esa mejor, ¿no? Mucho mejor a mano izquierda. Y esa también, buenísima. Ahí manteniendo la calma, esperando que cambie la música. Ya el ritmo que no decae nunca. Y ahí con el cambio de música, la salida a galope. Si os fijáis, la reprise de paso ha sido súper rápida, todo sin preparaciones, en poco tiempo ha hecho todos los ejercicios. Al galope súper fluido, cerrando el círculo al máximo. Este sería el segundo círculo y creo, si no recuerdo mal, que ahora hay un tercero, más pequeño todavía. Fijaros que por muy pequeño que sea el círculo, la grupa ni entra ni sale, el pie siempre debajo de la cincha. Ahí con un contracambio, en un espacio, una diagonal corta. Fijaros cómo galopa, que no es fácil haberle imprimido este galope a este caballo, con ese ritmo, ese aire. Este un caballo que el galope era pesado, y ahí volvemos a repetir, apoyo de mayor a menor, 3 círculos pequeñísimos, doblar la pierna, sin derrapar la grupa ni hacia adentro ni hacia afuera. Ahí cambiamos la incurvación para el cambio de pie. La amplitud, el ritmo y aprovechando la pista, como tú bien antes habías dicho, llegando de esquina a esquina, afrontando ahí el ángulo para el apoyo, tengo que apoyo con más fluidez, y aquí lo que volando, ahí también, está en un ¿no? tranco, hacer contracambio, no adelanta la grupa nunca, fijaros el ritmo, todo fluido, 3 apoyos completos, de pista a pista, no de línea de cuarto, llega a la pista, a 1 metro de la pared, este sería el cuarto o el quinto, y ahora ahí afrontando, vale, los cambios de pie, un tranco. Este otro ejercicio que a este caballo le costó muchísimo porque no tenía un galope de calidad y la verdad que este año lo ha mejorado muchísimo. Ahí sin dejarse ningún pie. Ahí buscando, como la pista era, habéis visto ahí claramente cómo ha ido buscando un sitio donde yo creyera que la parada podía rodar mejor. Habéis visto que he hecho una diagonal ahí buscando el sitio de la parada, porque la verdad que el caballo acusó que la pista el día de antes no le gustó y se chocó 2 o 3 veces, y entonces buscando ahí los sitios donde pudiera rodar un poco mejor y estuviera más cómodo. Paso atrás perfecto, marcando los bípedos diagonales. Ahí ha salido a mano derecha, pero después se ha cambiado. Es que salía a las 2 manos. Exactamente, ahí salía a ambas manos, arremetía a ambas manos. Por eso, si no recuerdo mal, ahí salgo a mano derecha, con otra parada, bajando muy bien la cadera, pero no la pista no estaba cómoda. Este caballo se arrastra en las piedras y ahí se arrastraba tirándose porque él es bueno, pero no estaba cómodo. Hubiera sido ahora, tocaría salir a mano al paso, pero como antes no me gustó la primera salida, he repetido y he hecho la salida a mano izquierda que se vea bien clara. Serían 4 pasos atrás con 3 arremetidas. Eran 2 arremetidas y le he hecho una más. Te piden siempre al menos 2. Al menos 2, exactamente. Yo he repetido la de la mano izquierda porque no había quedado muy clara. Ahora con salida al paso, ahí centrado en la mano, mínimo 6 trancos, perdón. Arrancamos y ahora pues ahí engarzamos con la huerta esa, echando el corvejo al suelo, ahí girando y comprometiendo como una reprise gran premio que es, utilizando la pista y forzando la máquina. Ahora la línea central, cambio de pie y a la izquierda. Bien. Ahí la salida larga, por la línea central también, la misma dirección que llevaba. Arreando de punta a punta, abriendo la línea superior, templando y doblando en el orden que marca el reglamento. No templamos cogiendo el ángulo, no. En línea recta, templamos, ahí. Y cuando sin que se cambie, ya cogemos el ángulo con el caballo redondo y no caído en la espalda. Otro arreón, el tercero ya, ahí está, de punta a punta. Además, fijaros con lo fácil que resuelve en un angulito de nada de 2 metros, gira y vuelve a coger otra línea. Media vuelta, galope a mano derecha, ahí estaba súper inseguro. Ahí estaba súper inseguro. Está buena y ahora es cuando, que este es el lado bueno de él, curiosamente, pero la pista no ayudaba a deslizar. Entonces él decía, ¿esto qué? Que yo no entro aquí fácil hasta adentro, claro. 2 veces. Ahí está. Yo podía haber cortado en la segunda, pero él quería demostrar que era es que además es que es su ejercicio bueno, es donde falló porque es que él ahí arrastra y entra hasta adentro y se viene fácil, pero como la pista no ayudaba a entrar, pues a lo mejor cometí yo el error de tirarlo fuerte en vez de haber controlado el galope, haberlo tirado suave, pero bueno, salió así, quise darle una tercera a ver si tenía la oportunidad de cogerlo bien. Esto ya es otra parada más porque ya había hecho todo el ejercicio, pero por ya adornarme. Gastando el tiempo ya de la música, a mí no me gusta cortar la música
sin que termine o sea, aprovechar la música hasta el final, los 8 minutos enteros, ahí con una salida al paso, veis como las caderas sueltas, relajado, tranquilo, y ahí adornándome ya con una huerta, ya porque ya como veis la música está terminando, entonces estoy esperando el momento, ahí, y como veis ahí atrás, el tiempo justo, la parada inmobiliaria, la última parada buena también. Hay que resolver, Rafa, sobre la marcha. Y quizás ahora vemos el vídeo, ahora ves tú el vídeo, por ejemplo, y dices tú, quizás no tenía que haberlo tirado tan fuerte para la media, porque claro, a lo mejor sí yo sé que está la media, pero ya no hay vuelta atrás. No, y aparte que hay que pensarlo yo tenía allí, una cosa momento, clara, ¿no? yo tenía una cosa clara que era que ese ejercicio normalmente él es uno de sus fuertes, arrastrarse la media galope y venirse. La pista no ayudó y yo quise una tercera vez más, digo, a ver si lo cojo una, que la gente vea, bueno, la gente lo han visto varias veces, pero que la gente vea que realmente esto es lo que se le da bien. Por eso lo intenté una tercera vez, digo, a ver si, pero que va, la pista no ayudaba nada. Ya venía del día antes de la pista a verla, cogió jodía, porque él salió el primer día de competición, que era cuando la pista, tú sabes que las pistas cuando ya llevan 3 días ya se van secando, el firme se va poniendo mejor, y venía del primer día que le había tocado competir, que la pista estaba agarrándose una barbaridad, y eso lo siente, son caballos, no son máquinas. Muchas cosas buenas, muchas cosas a mejorar, pero en ello estoy y yo creo que, bueno, no ha sido su actuación más brillante, porque yo sé que tiene, si la miramos ejercicio, tiene muchos ejercicios buenos, pero tiene un par de ejercicios que a lo mejor ha estado más flojos, pero bueno, yo creo que como esto es un cómputo, como decimos, de los 2 días, de todos los demás compañeros también, las actuaciones de los demás, que también habría que valorarlas, todas las cosas, en fin, pero yo tengo mucha fe en él, sé que es muy bueno, que tiene mucho corazón y ojalá en el Campeonato de España me deje enseñarlo como viene estando en casa y podamos disfrutar a nivel que él está. Había mucho, yo me acuerdo siempre una anécdota, ¿no?, de Curro Romero, cuando se enfadaban con él porque a lo mejor ese día no había matado el toro, lo había dado para acá y para allá y lo había quitado del medio, y decía que la gente le gritaba, le tiraba la almohadilla, y entonces un crítico taurino muy bueno que había le dijo, Curro, porque Curro dijo, me quito de esto, porque mira la gente cómo está conmigo tirándome, y le dijo un crítico taurino muy bueno, Curro, no te equivoques, la gente no está enfadada por lo que ha visto, está enfadada por lo que dejan de ver, o sea, que saben el gran torero que eres y hoy no han podido ver lo que tú puedes desarrollar, y entonces está molesta por eso. Así que yo creo que esa es la filosofía de la vida, intentar hacer ver lo que uno es capaz de hacer, y si no en uno, pues en otro concurso lo intentamos y ya está. Enhorabuena por este campeonato de Andalucía, nada más y nada menos que la 9ª edición. Que tengas mucha suerte la próxima semana. Allí estaremos disfrutando de tu doma, de tu equitación. 50 compañeros que lo han dado todo durante toda la temporada para poder estar en ese campeonato de España, dándolo todo, y por supuesto donde todos los aficionados debemos estar junto a ustedes para arroparos, para apoyaros y por supuesto para disfrutar de vuestra doma y vuestra equitación. Así que tengan muchísima suerte. Gracias, Rafa, y muchas gracias por recibirnos una vez más en nuestro programa para que nuestros aficionados puedan disfrutar de todo. Gracias a vosotros, como siempre digo, por la labor que hacéis de llevar todas estas imágenes que vivimos nosotros aquí en Petit Comité, y después poderla trasladar a que todo el mundo la vea, ¿no? Como sabéis que la ve gente de todo el mundo. Y bueno, Campeonato de España que se dé bien, yo solo no pido milagros, solo que los caballos se dejen como están estando en casa, y que bueno, que gane siempre el mejor, o el que mejor esté ese fin de semana, y que bueno, que disfrutemos todo, que todo el mundo en armonía y contento, y ya está. Y esto que dure muchos años y que la vaquera siga creciendo como está creciendo, y es lo que quiero. Gracias por todo, Rafa, y mucha suerte. Gracias. Bueno, pues junto al actual campeón de Andalucía absoluto de doma vaquera despedimos nuestro programa de hoy, deseándoles que hayan disfrutado como lo hemos hecho nosotros. Impresionante ver la equitación, la doma, el día a día de Rafa con estos grandes caballos que vienen achuchando fuerte a los que ya tiene dentro de la competición. Desde aquí, desde Parada Raya, lo animamos a que siga siempre con esa ilusión, con esas ganas de montar a caballo, con esas ganas de enseñarnos tu doma y tu equitación. Recordarles a todos que hoy se está celebrando el Campeonato de España de Menores en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Recordaros que la próxima semana os esperamos junto a estos grandes jinetes que estarán también en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, enseñándonos su recta final, la doma, la equitación, el último esfuerzo para hacernos disfrutar a todos los aficionados y por supuesto para que salga ese nuevo campeón de España absoluto de doma vaquera. Que tengan un buen fin de semana, que sean felices, y recordarles que nosotros les esperamos aquí, en Parada a Raya.